Hola a todos, bienvenidos a este acto de presentación del informe Intervención Estatal y Pobreza Energética, que acaba de publicar la Fundación para el Avance de la Libertad. Quiero ante todo dar las gracias a la Universidad Francisco Marroquín por acogernos, la gran casa de estudios del liberalismo, por acogernos en estas magníficas instalaciones. E igualmente agradezco el apoyo de Atlas Network, que ha tenido la generosidad de apoyarnos en este proyecto sobre la pobreza energética en España, uno de cuyos principales factores es este informe, Intervención Estatal y Pobreza Energética, que hoy presentamos y que ya está disponible en el sitio web de la Fundación. Me acompañan en el estudio los coautores del informe. Por un lado, Marta Martínez Zorita, licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta también con un máster en Tributación Empresarial por ICADE Business School, así como un máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por la UNED. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Bienvenida. Y el otro coautor es Manuel Fernández Ordóñez, que no necesita mucha presentación en esta universidad porque es uno de los profesores de su máster en Environmental Economics. Manuel es licenciado en Física de Partículas y doctor en Física Nuclear. Es un reconocido divulgador científico y miembro del Consejo de la Fundación para el Avance de la Libertad. Entre sus libros destaca Nucleares, sí, por favor, que también acaba de publicar en Deusto. Así que, bueno, muchas gracias, Manuel, también por acompañarnos hoy. Y ya sin mayor dilación, bueno, pues bienvenidos a todos nuevamente y yo creo que entramos en materia. Llevamos ya unos años hablando de pobreza energética. Y lo primero que querría preguntaros es si consideráis que es un mito, una exageración o realmente existe un problema acuciante de pobreza energética en España que afecte a muchas personas. No sé cuál de vosotros, Manuel, quizá. Empieza yo, si os parece. Gracias, Juan, por la presentación y muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por prestarnos el espacio, ¿no?, para presentar este nuevo estudio. Sí, sin duda. La energía es la base de nuestras sociedades, ¿no? Es lo que nos hace ricos, porque la energía es aquello que nos permite aislarnos de las inclemencias y de lo salvaje que es la naturaleza, ¿no? No existe país rico, no existe sociedad que no consuma grandes cantidades de energía. Se nos vende tal vez el discurso de que podemos ser ricos consumiendo poca energía, pero es un oxímoron. No es cierto, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas de todos los países y hace cualquier tipo de correlación que se le ocurra, bien sea la correlación entre el consumo energético per cápita y el índice de desarrollo, o el consumo energético per cápita y la creación de PIB, ve que hay una correlación perfecta entre el consumo de energía y la riqueza, ¿no? Por tanto, nosotros somos ricos, pero no consumimos energía porque somos ricos precisamente porque consumimos energía, ¿no? Cualquier cosa que en el ámbito económico pase con la energía va a afectar directamente a la industria, a la competitividad de la industria, a la inflación y, por tanto, al poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Y esto, afectando en mayor o menor medida, pues puede, por supuesto, aumentar el grado de pobreza energética de una sociedad que siempre existe en un determinado nivel, ¿no? Hablamos de las sociedades avanzadas, hablamos de sociedades ricas como la nuestra. No podemos olvidar que en el mundo hay casi 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ¿no? Eso sería lo que definiríamos como pobreza energética extrema, ¿no? Ni siquiera saben lo que es la electricidad, no tienen acceso a combustibles líquidos para cocinar, siguen cocinando en el interior de sus casas quemando excrementos de animales, restos de cosechas y madera, y así viven muchos millones de personas en el mundo, lo cual ocasiona, debido a la contaminación, pues una tasa de mortalidad muy elevada, ¿no? Pero si venimos a los países ricos, a los países occidentales, en España lo que hemos visto en el último año y medio es un aumento muy alarmante de la pobreza energética. Hay unos indicadores de pobreza energética que son relativamente objetivos, pues que se basan, pues el M2, el 2M o el M medio, que se basa en los valores medianos de la renta y del esfuerzo que tienen que hacer los hogares para pagar pues sus necesidades energéticas. Y según esos indicadores, bueno, pues la pobreza energética no ha aumentado. Se han mantenido estables los últimos años. Pero llama la atención
esos indicadores cuando uno los compara con otros indicadores que son subjetivos, que consisten en preguntarle a la gente, ¿no? Hacer encuestas y decirle, y se les preguntan dos cosas. Oiga, ¿usted ha tenido alguna dificultad en los últimos meses para pagar sus recibos energéticos? Y el porcentaje de gente que responde que sí ha crecido alarmantemente. Y la otra pregunta es, oiga, ¿tiene usted dificultad para mantener una temperatura adecuada en su casa? Y la respuesta también es afirmativa y ha crecido mucho en el último año, ¿no? Por tanto, hay indicadores subjetivos, indicadores objetivos y luego hablamos un poquito más, pero han crecido alarmantemente en el último año y medio. Yo querría repreguntarte en este sentido cómo estamos en relación con el resto de Europa, con los países de nuestro entorno europeo. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cómo ves esto? España tiene una particularidad de la que vamos a hablar, yo creo que extensamente en esta presentación, y es que nosotros tenemos una electricidad muy cara. Nuestro sistema eléctrico ha ido incorporando a lo largo de los años una serie de decisiones de política energética que han venido a engrosar la factura de la luz que pagamos todos los españoles, y esto nos ha puesto en una posición muy desventajosa con respecto a otros países de la Unión Europea que pagan en valor absoluto menos por la electricidad que nosotros e incluso tienen un poder adquisitivo mucho mayor al del español medio, ¿no? Por tanto, nuestra situación en temas de pobreza energética es claramente mucho peor a la media de la Unión Europea. Y por último, antes de pasar también a Marta, te preguntaría, ¿esa pobreza energética la viven únicamente las personas físicas o se ha detectado que esté también ya afectando, por ejemplo, a pymes, a pequeños talleres, a pequeñas industrias? Sin duda, la factura eléctrica ha aumentado en el último año y medio de manera muy significativa. Es cierto que el gobierno ha tomado medidas para tratar de paliar esa subida de la electricidad, pero es cierto que los precios del gas en los mercados internacionales se han comido todas las medidas del gobierno, ¿no? Al final, cuando uno mira los costes totales del sistema eléctrico, los ingresos totales del sistema eléctrico tras las medidas del gobierno y antes de las medidas del gobierno, apenas se ha notado. Los costes totales son los mismos, porque es cierto que han bajado la presión fiscal, han bajado ciertos impuestos, han anulado de manera temporal otros, pero el precio del mercado mayorista, debido a la volatilidad del gas, pues se ha comido esas medidas. Y al final esto se ha trasladado a pymes. Estoy pensando, por ejemplo, en negocios de restauración que han visto como su factura de electricidad se ha multiplicado, e incluso a grandes empresas, ¿no? Grandes empresas, grandes consumidores de electricidad que hacen un uso intensivo, como han visto como su factura energética, y ya no solo de electricidad, sino también de gas, se ha multiplicado por 4 o por 5, ¿no? En un año y pico. Con lo cual sí está afectando clarísimamente a nuestra industria. Marta, en el prefacio del informe, nuestra presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, afirma que quien ha fallado es el Estado y no el mercado, y que para solucionar la pobreza energética lo que hay que combatir, pues sobre todo sería el exceso de regulación, de voracidad fiscal. Un poco como jurista y como fiscalista, ¿cómo ves tú el marco jurídico fiscal en el que se mueve la electricidad en España y cómo afecta esto a los hogares y a las pymes? El problema, como apuntaba Manuel, en España tenemos altos precios de la electricidad que se originan en gran medida por culpa de la propia fiscalidad que soporta el precio de la electricidad. Hay que tener en cuenta que en los países en los que se ha mantenido una fiscalidad favorable, una fiscalidad baja en el precio de la electricidad, las razones que normalmente se han esgrimido para hacerlo son razones distributivas. Como decía Manuel, las personas que, en este caso, las personas que tienen menos recursos tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder pagar el coste que supone la electricidad, para poder utilizar esa electricidad en sus hogares o para otras finalidades. Entonces, cuanto más se incrementa el precio de la luz con cargas fiscales, mayor es ese esfuerzo que esas familias tienen que realizar. Por eso, las razones que principalmente se han esgrimido para mantener una fiscalidad baja en el precio de la luz son razones distributivas. Hay que tener en cuenta que, el precio de la electricidad está compuesto por varias partidas. Por una parte, el precio mayorista de producir energía. Por otra parte, está el precio regulado, que
que incluye el coste de transporte y de distribución, pero también otra serie de costes que se han decidido incluir porque no son estrictamente necesarios para poder suministrar energía. Y a todo esto se han añadido los impuestos que tradicionalmente conocemos, que son los impuestos indirectos, como son el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre el valor añadido. Cuando se compara el precio de la electricidad en los diferentes países de la Unión Europea, a mí me parece que no es del todo transparente, porque normalmente lo que se tiene en cuenta es esta fiscalidad, la que es claramente visible, la fiscalidad de los impuestos indirectos. Sin embargo, en la medida en la que el precio regulado de la energía incluye ya otros conceptos, como son las cargas parafiscales, como son otros costes adicionales que se han decidido políticamente incluir en la factura de la luz, se está incrementando artificialmente ese precio y no se están teniendo en cuenta esos incrementos a la hora de comparar la fiscalidad global que soporta el precio de la luz. Por otro lado, también en el propio precio mayorista, lo que hemos visto en este estudio es que se están de alguna manera trasladando otra serie de impuestos que se imponen a los productores de electricidad y que previsiblemente trasladarán, como el resto de sus costes, a los precios que dan para la producción de energía en el mercado mayorista. Entonces, al final lo que tenemos es un precio de producción que ya está incrementado en unos costes fiscales que soportan los propios productores de electricidad, un coste de transporte y distribución que está ya incrementado con otra serie de costes, como son los costes de las políticas energéticas del gobierno, y a todo esto, que es lo que conformaría el precio de la electricidad que ve el consumidor final, porque no ve su composición, solo ve este precio final, a todo eso se añaden otros impuestos indirectos que son los que en principio visualiza como los impuestos que tiene que soportar por el consumo eléctrico, que no son pocos, pero no son todos los que ya soporta por la fiscalidad que conlleva la tarifa eléctrica. Sí, adelante. Sí, por añadir algo a lo que comenta Marta, que es muy interesante, es muy importante el hecho que ha comentado de soslayo del ensanchamiento artificial de la base imponible. Esto para que la gente nos entienda qué es. Vamos a dar un dato. En el año 2000, los ingresos del sector eléctrico, los ingresos eran de 6.000 millones de euros. ¿Vale? O sea, lo que costaba la electricidad eran 6.000 millones de euros. En el año 2019 fueron más de 17.000. O sea, se multiplicó casi por 3. Cuando el aumento de la demanda de electricidad fue solo del 33%. Es decir, cuando hay un aumento de la demanda del 30%, pero se multiplican por 3 los ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sucesivos gobiernos que hemos tenido, y aquí tenemos para darles a todos, ¿vale?, han ido metiendo en la tarifa de la luz toda esa serie de partidas que no sabían dónde meter. Han utilizado el recibo eléctrico como un cajón desastre, donde han ido metiendo cosas de política energética que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla hasta tu casa, ¿vale? Por ejemplo, Marta comentaba, las primas al régimen especial, cogeneración y residuos llegaron a alcanzar 9.000 millones de euros al año y se metieron en el recibo de la luz cuando claramente es una decisión de política energética. Los costes extrapeninsulares en Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y las Islas Baleares, hasta que las interconectamos por cable con la península, producir electricidad por ser sistemas aislados es muchísimo más caro que en la península. Y por un principio de solidaridad interterritorial decidimos que todos los españoles pagáramos lo mismo por la electricidad, lo cual yo no voy a cuestionar. Pero eso que es claramente una decisión de política interterritorial, pues páguese con los presupuestos generales del Estado, no con el recibo de la luz, por ejemplo, ¿no? Y como esa hay muchas otras partidas que lo que han hecho es engordar el recibo de la luz. Pero claro, el recibo de la luz se engorda por decisiones del gobierno, pero luego ese gobierno le aplica un impuesto especial de la electricidad del 5,11% y un IVA del 21% que además se aplica sobre el impuesto de la electricidad, o sea que está duplicado, que afecta a toda esa base que el propio gobierno ha ensanchado, con lo cual están fabricando su coartada para recaudar cada vez más en base a hacer la luz artificialmente cara, lo cual es algo absolutamente vergonzoso desde mi punto de vista.
Sí, a ver, sobre esto hay varios puntos que sí que me gustaría matizar. En primer lugar, creo que la opción que se ha tomado de financiar todos estos cargos en la factura eléctrica no es arbitraria. O sea, en España lo que tenemos es un problema que es que la fiscalidad en la fiscalidad sobre las rentas del trabajo es muy elevada. También el impuesto sobre el valor añadido en la actualidad tiene un porcentaje general muy elevado. Entonces, ante la necesidad de financiar el gasto público, que cada vez es mayor, aparece una nueva necesidad, que es la de crear nuevos impuestos. ¿Y cómo creas esos nuevos impuestos? Bueno, pues la mayoría de los estados lo que han encontrado es en el ámbito medioambiental una excusa perfecta, porque además se considera que con eso se consigue, además de recaudar impuestos, no tener que subir los impuestos que se incluyen en las rentas del trabajo, no tener que subir el IVA, y además se esgrime que eso fomenta un consumo eficiente de la energía, que además se potencia también los objetivos medioambientales y puede tener cierto sentido si se hace bien. Lo que hemos visto es que realmente en nuestro sistema fiscal no se está haciendo bien. No se han diseñado impuestos que persigan verdaderamente esos objetivos medioambientales. Los impuestos y otros tributos que se han creado no ayudan a conseguir esos objetivos medioambientales y además lo que están haciendo es elevar enormemente la presión fiscal sobre el consumo eléctrico. Entonces, al final, con estos impuestos lo único que estamos consiguiendo es reducir la progresividad del sistema, es decir, penalizar a la gente que menos recursos tiene, y por otro lado tampoco estamos ayudando a conseguir, porque lo que hemos visto es que hay muchísimos impuestos que están penalizando fuentes de energía que realmente no son contaminantes. O sea, se está de algún modo penalizando fuentes de energía que se deberían estar fomentando y por otro lado hay impuestos que directamente operan como recargos de carácter general. Entonces no se están consiguiendo los objetivos y lo único que se está haciendo es recargar el recibo de la luz. Luego, cuando se habla de la pobreza energética, además, existen otras medidas que pueden ayudar a paliar los efectos, como son el bono social. ¿Qué ocurre? Que el bono social, al final, lo que es un cheque, entre comillas, con el que se ayuda a las familias que tienen rentas más bajas, que no tienen que pagar la factura eléctrica. Pero claro, esta medida no puede alcanzar a todos los ciudadanos. Esta medida tiene que establecerse con un corte. Entonces, lo que sucede aquí es que las personas que están por debajo del corte se benefician de esa medida, pero las que están por encima, muy cerca del corte, no solo no se benefician de la medida, sino que además tienen que soportar los recargos para financiar todo esto. Sí, la verdad es que el panorama es terrible. Me quedo con algo que ha dicho de pasada Manuel, pero que me gustaría que incidierais un poco sobre ello. Duplicidad de los impuestos, es decir, para que nos entiendan bien los espectadores, corregidme si me equivoco. Estamos hablando de que de por sí el precio de la electricidad, tal como lo conocemos, sin empezar a aplicar impuestos, ya viene ampliadísimo por todas esas cargas de las que hemos hablado. Aparte de la alta tributación de las empresas de cualquier tipo en España y de los altos costes laborales, etcétera. Llega ese precio y se le aplica un impuesto eléctrico especial. Pero es que además luego se aplica el IVA, y el IVA dentro de la base imponible no tiene en cuenta únicamente el precio de la electricidad, sino que además está imponiéndose ese porcentaje de impuesto indirecto de IVA sobre una cifra donde ya va el impuesto eléctrico. ¿Esto es legal? ¿Esto es constitucional? ¿Y en términos europeos esto es normal? La respuesta es que sí es legal. Y en términos europeos, además, los impuestos indirectos están armonizados. Es decir, el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA son impuestos que están armonizados a nivel europeo, existen en toda Europa. ¿Cuál es la justificación teórica del impuesto especial a la electricidad? Su justificación es que la producción de energía eléctrica conlleva unos costes sociales que no se tienen en cuenta en el precio que se fija en el mercado. Entonces, estos costes es necesario trasladarlos a los consumidores de energía. Esto sucede en otros impuestos especiales, como por ejemplo son el tabaco o el alcohol. Se entiende que también en todos estos casos lo que se trata es de internalizar los costes sociales que tiene el consumo de estos bienes.
El problema de esto es que realmente este impuesto, tal y como se ha diseñado, opera como un recargo de carácter general. Es decir, que no se está teniendo en cuenta, por un lado, el origen de esa energía que se consume. Es decir, no toda la energía que se consume procede de la misma fuente y no toda la energía que se consume, por lo tanto, genera los mismos costes sociales. Sin embargo, este recargo está configurado de una forma totalmente general. Y luego, por otro lado, tampoco el impuesto cuando se creó, y probablemente por eso presenta esas deficiencias, tampoco se creó con esta finalidad. O sea, sino que se creó con una finalidad concreta, que era una finalidad recaudatoria, para compensar una pérdida de ingresos que se produjo por la eliminación del impuesto a la minería, o sea, de un impuesto que se creó para financiar a la minería del carbón. Y simplemente quería añadir, perdonadme, que con respecto además a esta imposición indirecta, hay que tener en cuenta que, salvo por las medidas temporales que se están llevando a cabo en los últimos años, el IVA que se carga, o sea, el IVA que se aplica al consumo eléctrico en España siempre ha sido el tipo general del impuesto, que de hecho es, como decía antes, muy alto. Es un IVA del 21%. ¿Esto en Europa cómo es? Bueno, pues en Europa realmente la Directiva Europea de IVA sí que permite aplicar tipos reducidos, porque fue un argumento mucho tiempo esgrimido por el Gobierno que decía que en Europa no se nos permitía aplicar un tipo impositivo de IVA reducido. Esto no es verdad. La Directiva Europea de IVA permite aplicar un tipo reducido de IVA, como se está haciendo ahora y como se hace en muchos países europeos. En España no se aplicaba y, además de no aplicarse, España tenía un tipo impositivo comparativamente alto con otros países del entorno europeo y, además, se sumaba esto al recargo del impuesto especial. Al margen de que esté mal hecho en el caso español, el simple hecho de cargar un impuesto sobre otro impuesto, ¿eso no es doble imposición? ¿Eso es algo razonable o...? Yo quiero contestar aquí porque esta es una discusión que yo tengo muy a menudo con Marta. Marta es una jurista muy purista y entonces, claro, ella te va a responder lo que te acaba de responder. ¿Es legal? Sí, es legal. Lo que pasa que para mí es arbitrario, porque para mí las leyes son absolutamente arbitrarias. Es legal porque el BOE lo tienen ellos. Y entonces, claro, es legal porque lo han escrito. Pero es profundamente inmoral. O sea, hay cosas que están bien o están mal independientemente de lo que tú escribas en un BOE. Y hacer una doble imposición de impuestos es inmoral. Pero es que es mucho peor que eso. Es mucho peor no solo que el IVA cargue el impuesto especial de la electricidad, es que el precio de la electricidad antes del impuesto especial de la electricidad ya viene, y en la página 76 del informe ya viene cargado con todos los tributos medioambientales de la Ley 15 del 2012, con todos los tributos autonómicos, los tributos municipales, el impuesto sobre hidrocarburos y el impuesto sobre el carbón. Todos esos, que suman casi 5.000 millones al año, son impuestos que se aplican al productor, que el productor te traslada al precio. Todos esos ya son impuestos que el Estado recauda, sobre los cuales luego aplica el impuesto de la electricidad, sobre los cuales luego aplica el IVA. O sea, es triple tributación, no es doble tributación, ¿no? Luego, es muchísimo peor. La gente tiene que saber que en el año 2021 el 47% del precio de que pagó por electricidad en su casa no tiene absolutamente nada que ver con producir electricidad y llevarla hasta tu casa. Es la mitad de la factura. Y el 47%, y el año 2021 es un año especial porque ya desde la segunda mitad del año el Estado había bajado, el gobierno había bajado el IVA, el impuesto especial de electricidad, había anulado temporalmente el impuesto del 7% a la producción de electricidad, es decir, la carga fiscal ya había bajado mucho y aún así todavía el 47% de la factura fue cargas para fiscales e impuestos. En el año 2018, antes del COVID, antes de nada, era el 59% lo que no tenía nada que ver con producir electricidad y llevarla a tu casa. O sea, más de la mitad de la factura son cargas para fiscales e impuestos. Luego, ¿es legal? Claro, es legal porque ellos lo han hecho legal, pero es profundamente inmoral. Sí. Un matiz más desde el punto de vista jurídico a lo que decía Manuel. Es verdad que el hecho de que por decisiones del gobierno se ensanche la base imponible de determinados impuestos sí que desde un punto de vista jurídico, en mi opinión, es bastante cuestionable, porque al final los impuestos lo que se supone que deben gravar es la manifestación de una capacidad económica por parte de los ciudadanos. De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución española, al final lo que se grava es la manifestación de capacidad económica, en este caso puesta de manifiesto por el consumo de energía eléctrica.
Entonces, realmente estos impuestos están operando sobre una base imponible que no tiene una correlación, que no tiene la correlación que debería tener con el consumo de electricidad. Es decir, si yo mañana decido apagar todas las luces de mi casa y decido no consumir nada de energía, aún así voy a pagar una factura de la luz bastante elevada, porque hay una parte regulada del precio de la energía que incluye los costes no solo de transporte y distribución, de mantenimiento de la red, sino muchos otros costes que corresponden a decisiones que son del gobierno y que corresponden a decisiones de política energética y que nada puedo hacer yo para disminuir de mi factura. Entonces, realmente ahí no se está agravando la capacidad económica puesta de manifiesto por el consumo de energía eléctrica. Y desde el punto de vista jurídico sí que es muy cuestionable que a la vez que el gobierno decide incrementar artificialmente la base imponible del impuesto, ese incremento artificial les sirva de base para recaudar más a través de los impuestos indirectos. Hay una cosa importante en esto que está comentando Marta, que es lo retorcido que es el sistema eléctrico español y lo retorcido que lo hemos llegado a hacer, que claro, los costes fijos del sistema, que son muy altos, se pagan en el recibo de la luz en dos partidas distintas. Una que va en base a la potencia que tienes contratada, que es fija y no depende de lo que consumas, y otra va en base al consumo. Entonces se da la situación absolutamente kafkiana que si tú ahorras electricidad, si tú favoreces el ahorro, como los costes fijos son los mismos, al que no tiene capacidad de ahorrar le estás trasladando los costes fijos. Tú no los pagas y los paga él, que era un poco la discusión que teníamos con el autoconsumo. Si todos tuviéramos la oportunidad de autoconsumir en España y alguien no tuviera capacidad de autoconsumir, ese alguien que hace, paga él los costes fijos, paga él los 16.000 millones de costes fijos del sistema. O sea, es que es absurdo, ¿no? O sea, es un sistema que tenemos que es absurdo. Y luego un comentario que quería hacer al impuesto especial de la electricidad. Es cierto que, bueno, volvemos a la teoría de Marshall primero, luego de su discípulo Pigou, que las externalidades negativas había que financiarlas con base a impuestos, ¿no? Claro, pero eso en el tabaco, en el alcohol es entendible. Al final, el tabaco, claro, le ocasiona al Estado unos costes de aproximadamente unos 8.000, 9.000 millones de euros al año en gastos de seguridad social de daño inducido por el tabaco. Y más o menos recauda unos 8.000, 9.000 millones, o sea que más o menos le sale lo comido por lo servido. Pero ¿alguien me puede explicar cuál es la externalidad negativa de la electricidad? Porque sí tiene alguna externalidad claramente positiva. O sea, es que había que ponerle un antiimpuesto especial, había que pagar, ¿no? Y no, pues es que no tiene ningún sentido un impuesto especial a la electricidad, porque la externalidad que tiene la energía es claramente positiva, es la fuente del progreso de las sociedades. O sea, no es tabaco, no es alcohol, es todo lo contrario. Y luego, por otro lado, nos encontramos con que, salvo en la Comunidad de Madrid, hay un montón de impuestos autonómicos específicamente orientados, bueno, pues a hacer política medioambiental teórica, pero que luego en realidad lo que están haciendo es ser un lastre financiero también para particulares y empresas. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Aquí el problema es que las comunidades autónomas están muy limitadas a la hora de crear nuevos tributos, porque no pueden crear tributos sobre hechos imponibles que ya estén gravados por el Estado. Entonces, aquí lo que hemos visto es que las comunidades autónomas han encontrado en el tema medioambiental una fuente muy fácil para crear nuevos tributos que además con los que pueden recaudar y financiarse. Aquí lo que tenemos normalmente, en mi opinión, es un problema de financiación de las comunidades autónomas que depende de las transferencias del Estado para financiarse y que si quiere crear tributos nuevos tiene muy copados los ámbitos en los que puede hacerlo. Entonces ha encontrado en el ámbito medioambiental su excusa. Y de hecho se ve en el tipo de tributos medioambientales que se crean que muchas veces lo que se están creando son sobre fuentes de energía que no son contaminantes porque se han establecido, por ejemplo, cánones sobre el agua, cánones hidráulicos o tributos sobre la energía para los productores de energía nuclear, cuando son fuentes que no contaminan, precisamente porque eran vías las que podían obtener mayor recaudación que si se creaban impuestos sobre otras fuentes energéticas. Efectivamente, no solo es Madrid, hay alguna otra comunidad autónoma más que no tiene ningún tipo de tributo sobre la generación de energía. Pero es un poco la excusa recaudatoria que comentaba Marta, ¿no? Porque al final, fíjate, cuando el gobierno
de Mariano Rajoy entra en el gobierno y se encuentra el enorme déficit de tarifa eléctrico, que por cierto, ese déficit de tarifa que alcanzó más o menos el 4% del PIB de España, no aparece como déficit en ningún sitio. Está escondido dentro de la tarifa de la luz. Lo hemos ido pagando, ¿no? Pero estaba ahí. Para tratar de solucionar financieramente el déficit, sacan una ley, que es la Ley 15 del 2012, que la llaman Ley de Tributos Medioambientales, que sacan unos tributos cuyo carácter no tiene ningún tipo de análisis técnico sobre el impacto real de las fuentes sobre el medio ambiente. Por ejemplo, gravan la energía nuclear, que no tiene ningún impacto sobre el medio ambiente, o imponen un 7%, un impuesto del 7% a la producción de electricidad de todas las tecnologías. Oiga, si usted está haciendo una ley sobre tributos medioambientales, usted no puede gravar con el mismo tipo de porcentaje a la energía eólica, la energía solar y el carbón. No tiene, o sea, no lo llame usted ley medioambiental, llámelo usted ley de recaudar. O sea, no nos engañemos, que es para lo que era, ¿no? Para solucionar el problema financiero del sistema eléctrico. Pero con respecto a la energía nuclear, a mí me gustaría comentar aquí que la energía nuclear es que tiene impuestos triplicados sobre el mismo hecho. Es decir, la energía nuclear paga la tasa Enresa, que es una tasa para hacerse cargo de la gestión de los residuos. Luego ya está pagando una cantidad de dinero, que son 8 euros casi por megavatio hora producido, que son casi 500 millones de euros al año, ¿vale? Entre las centrales nucleares, que están pagando para hacerse cargo de la gestión de los residuos. Pero luego la Ley 15 del 2012 de tributos medioambientales mete 2 impuestos a la energía nuclear, a la generación de residuos los dos. Pero luego Cataluña, que genera otro impuesto a la producción de residuos también. Un impuesto que fue declarado 2 veces inconstitucional, un año que recurrió el gobierno de Rajoy, inconstitucional. Al año siguiente o a los 2 años lo intentaron volver a poner, recurrió el gobierno de Rajoy, inconstitucional. Y la última vez lo han vuelto a intentar, y el gobierno de Sánchez, que necesitaba aprobar los presupuestos y necesitaba el apoyo de los grupos catalanes, no lo recurrió, y ahí está ese impuesto, que es inconstitucional. Solo que esta vez el Constitucional no se ha pronunciado porque nadie lo ha recurrido, pero si era constitucional 2 veces antes, sigue siendo inconstitucional ahora, ¿no? Por eso hablo de la arbitrariedad del Estado. Impuesto triplicado, y no pasa nada. 150 millones de euros al año por ese impuesto recauda Cataluña. Es lógico entonces que Cataluña lamentablemente sea la última comunidad autónoma en el índice autonómico de competitividad fiscal que realiza la Fundación para el Avance de la Libertad todos los años, y que lamentablemente desde su segunda edición, ya allá por 2018, pasó a la última plaza y todavía continúa ahí, con prácticamente el triple de impuestos autonómicos que la media de las demás que todavía tienen impuestos autonómicos, porque por ejemplo Madrid ha eliminado el año pasado los que le quedaban. Así que realmente es tremendo. Yo quería preguntaros, más allá de lo que es la fiscalidad en sí misma, hay otra parte del intervencionismo estatal en materia de energía, que sería la sobreregulación. ¿Qué contaríais sobre esto o cuáles son los hallazgos de vuestra investigación? ¿Tenemos una sobreregulación energética en España comparado con otros países? No sé. Sin duda. Yo personalmente, antes de abordar cualquier tema en particular jurídico, lo primero que hago es acudir a las fuentes del derecho, ¿no? A las fuentes, a la ley reguladora del sector. Y aquí lo que encontré cuando empecé a estudiarlo, que es que era prácticamente imposible estudiarse toda la normativa del sector y entenderla, pero imposible. De hecho, mencionábamos en el informe que el gobierno publica un código de la energía, menos mal, en el que compila todas las normas del sector. Si no hiciera esto, realmente sería imposible hasta encontrar las leyes. Exacto. y 150 o 140 normas, no recuerdo exactamente el número, pero un gran número de normas. Y luego además, pero es que luego además existe otro problema, es que tú empiezas a ver las normas que se han creado y algunas de ellas a lo mejor se han derogado determinados artículos por otra ley, que posteriormente se ha vuelto a modificar y se ha vuelto a derogar parcialmente, de manera que para abordar una materia en concreto a lo mejor tienes que irte a 3 leyes diferentes. Es decir, no se han hecho como se han hecho en otras materias. Normalmente muchas veces lo que se hace es que a medida que se van acumulando reformas legislativas sobre una ley, al final lo que termina es derogándose esa ley y haciendo una ley nueva completa o un texto refundido. Pero aquí no.
Entonces, realmente el abordaje desde el punto de vista legislativo es muy complicado, aparte de que realmente es un tema muy complejo y el hecho de que se regule de esta forma no ayuda a nada. Manuel quería apuntar algo más. Yo apuntar simplemente un detalle que tenemos escrito, que entre 1997 y el año 2010, es que no lo hemos calculado después porque es que yo ya me marea el BOE. No es algo nauseabundo el BOE. Entre 1997 y el año 2010, entre legislación europea, normativa europea que hay que transponer, leyes, reales decretos leyes, órdenes ministeriales e instrucciones técnicas, en el sector eléctrico había un cambio de normativa cada 15 días. Cada 15 días. O sea, si eso no es inseguridad jurídica, que nos expliquen lo que es la inseguridad jurídica, ¿no? Porque a mí no se me ocurre más inseguridad jurídica que te cambien la normativa cada 15 días. Otro ejemplo, solo en el último año y medio, el impuesto sobre la electricidad de 7% a todos los productos eléctricos fue suspendido de manera temporal cuando empezó la escalada de precios de la electricidad ya a mediados del 2021. En un momento dado, el gobierno lo suspendió. Para suspender ese impuesto, van 6 reales decretos. 6 reales decretos. Entonces, si tú eres el director financiero de una compañía, ¿tú cómo vas a hacer planificación a largo plazo de los impuestos que tienes que pagar? Si es que te cambian cada 3 meses, te sacan un real decreto que dice, bueno, ahora sí, ahora no, ahora lo pongo, ahora lo quito. Ahora subo el IVA, ahora lo baja, ahora lo baja, ahora lo vuelvo a subir. Entonces, así es imposible. Hay una inseguridad jurídica y una imposibilidad de planificar los costes de una empresa. Yo quiero añadir a lo que dice Manuel que justamente esta medida que mencionaba de la eliminación del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que aparentemente es una medida favorable, resulta que el beneficio potencial que se podría obtener, yo creo que no se traslada realmente a los consumidores, no porque las empresas no lo quieran trasladar, sino porque es imposible de anticipar. Porque el impuesto se deroga en un ámbito temporal de 3 meses y cuando va a vencer ese ámbito temporal se crea un nuevo Real Decreto para prorrogarlo 3 meses más. Y un poco al hilo de lo que decía Manuel, ¿qué empresario puede, con esta forma de legislar, hacer una planificación? Es imposible. Entonces, incluso cuando las medidas que se hacen son favorables, al final se pierde el potencial beneficio por la forma en la que se llevan a cabo. Claro, la verdad es que lamentablemente vemos en muchos ámbitos cómo nuestro país tiene una situación de inseguridad jurídica bastante importante. Estamos viendo incluso algunas multinacionales de origen español importantes abandonar el país. Yo creo que esto es algo que afecta a todos los colores políticos y a los sucesivos gobiernos. El cambio normativo en España es un problema constante y por lo que vemos pues en materia energética todavía más, pero algo que sí que ha sido una constante de todos los gobiernos ha sido el tener una cierta inquina hacia la energía nuclear. Y ahora quería preguntar en ese sentido a Manuel, que bueno, pues viene de este sector y es el experto en esta materia en concreto y además acaba de publicar también, además de nuestro informe, un libro en Deusto sobre la cuestión. ¿Qué pasa con la energía nuclear que ahora de pronto, a raíz de la guerra de Ucrania, parece que por fin está volviendo a recuperar popularidad? Ya era hora. Algunos ya la considerábamos muy, muy necesaria desde hace mucho tiempo, pero verdaderamente parece que vayamos a ir por el camino de desdemonizar la energía nuclear y empezar a asumirla como una parte fundamental del mix energético en España. La energía nuclear es una parte fundamental del mix energético. Las centrales nucleares españolas, los 7 reactores que tenemos, producen más del 20% de la electricidad que consumimos. Entonces son la base de nuestro sistema eléctrico y el año pasado las medidas del gobierno para tratar de paliar los altos precios de la electricidad en realidad a lo que han conducido es a quemar más gas que en los últimos 10 años anteriores. O sea, hemos batido el récord de quemar gas. El año anterior, el año 2021, la energía eólica por primera vez en la historia, lo cual es una buena noticia, supera a la energía nuclear, pero en los 10 años anteriores la energía nuclear había sido líder absoluta de la producción del sistema eléctrico español. Por tanto, es una tecnología muy importante para el sistema eléctrico español. Aún así, siempre ha recibido la manía persecutoria del gobierno actual, del gobierno de coalición y también del Partido Socialista, que en su propio programa electoral llevaba
el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos precedentes a nivel internacional. Todos sabemos lo que pasó en Japón después del 2011, que cerraron casi todas sus centrales nucleares, perdieron 24 puntos porcentuales de producción de energía nuclear, que cambiaron los 24 puntos porcentuales por combustibles fósiles, porque nos venden el relato de que vamos a cerrar las centrales nucleares, pero las vamos a cambiar por renovables. Eso queda muy bien en el Excel, pero cuando lo aterrizas al mundo real te das cuenta que no. Precedente en Japón, precedente en Alemania, que cerraron todas sus centrales nucleares y les faltan 3, que tenían que haber cerrado el 31 de diciembre y que han extendido hasta la primavera para pasar este invierno, por si venía malo de gas, ¿no? Las cerrarán previsiblemente, pero ayer anunciaba el primer ministro Scholz que van a construir 21 gigavatios de gas en Alemania. O sea que la Energiewende y la famosa transición energética alemana, la pantomima energética alemana, ha sido quitar las nucleares para cambiarlas por gas y por carbón. Esa es la realidad. Pero tenemos más ejemplos. En el estado de Nueva York, tras cerrar la central nuclear de Indian Point, aumentaron las importaciones de electricidad producida con carbón, ¿no? Por tanto, precedentes hay y la realidad es la que es. Ahora tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sobre la mesa que hay que revisar ahora, antes de este verano. Se tiene que mandar a Europa a revisar. Y ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está escrito antes de la coyuntura actual internacional en materia energética de esta crisis que estamos viviendo. Y ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, establecía una serie de inversiones en energías renovables que en energía solar se están cumpliendo muy bien, vamos pasados en esas inversiones, buenísima noticia. En energía eólica vamos más o menos bien, buenísima noticia. Pero claro, las energías renovables necesitan de un desarrollo tecnológico fundamental, que es el almacenamiento. Si no hay almacenamiento, necesitan energía de respaldo. Y el almacenamiento no se está desplegando a la velocidad necesaria. La energía termosolar no se está desplegando a la velocidad establecida en el PNIEC y las interconexiones con Francia no se están desplegando a la velocidad que el PNIEC establecía. Por tanto, si prescindimos de la energía nuclear en este escenario que estamos viviendo, la vamos a cambiar por gas. Y cambiarla por gas significa, primero, depender más de la fuente energética que es la culpable de esta crisis energética que estamos viviendo. Segundo, aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tercero, pagar más en derechos de emisión, que están ya casi a 100 euros en la Unión Europea. Cuarto, desequilibrar la balanza de pagos de España en la importación de combustibles fósiles. Quinto, aumentar los precios de la electricidad. Y esto es indiscutible. Va a pasar si las inversiones del PNIEC no se realizan, y no tiene pinta que se vayan a realizar de aquí a 2030, y prescindimos de las centrales nucleares. Con lo cual todo eso entiendo que agravará la pobreza energética, a menos que se adopten no sé qué otras medidas, porque bueno, para ir concluyendo ya, me gustaría preguntaros precisamente cuáles son las medidas que debería adoptar la Administración pues para paliar este problema tan acuciante de tantas personas. Nosotros hemos entresacado del informe de Marta y de Manuel, que está disponible íntegro en el sitio web de la Fundación. Hemos entresacado un folleto de medidas concretas con las conclusiones o con las medidas o las políticas específicas que ellos proponen, pero que me gustaría que pues nos pudierais contar un poco cuáles serían las principales medidas para aliviar la pobreza energética. Empiezo yo. Sí. Fenomenal. Desde el punto de vista jurídico, lo primero sería simplificar el marco regulatorio, intervenir solo las actividades que fuera estrictamente necesario intervenir, y también mejorar la técnica legislativa. En particular, lo que habría que hacer es refundir normas actuales, ¿vale? Para que se reduzca la dispersión. Y también lo que tendríamos que hacer es evitar el abuso del Real Decreto, que es una técnica legislativa que se supone que se debe utilizar solo en casos de urgencia y necesidad, y realmente lo que hemos visto es que se utiliza de forma recurrente, muchas veces cuando ni siquiera existen esa urgencia y necesidad para su utilización. Eso lo que empeora al final es el debate público, porque no se abre ese debate, además el debate estamos viendo que está basado en datos que no son creíbles, porque como ha mencionado Manuel, muchas veces estos informes que se hacen luego no se cumplen en la realidad.
Es decir, que habría que revisarlos y hacerlos desde un punto de vista en el que se utilizaran datos que fueran creíbles y que tuvieran una visión a largo plazo. También lo que hemos mencionado de las medidas que se hacen a corto plazo debería intentar evitarse y debería empezar a legislarse a largo plazo. Luego, por otro lado, desde el punto de vista jurídico, también creemos que es necesario derogar determinados los tributos medioambientales que no son realmente medioambientales, los llamamos tributos pseudoambientales, en particular los de la Ley 15/2012 y también en particular todos los tributos medioambientales de las comunidades autónomas que no obedecen a finalidades verdaderamente medioambientales y que además ni siquiera son uniformes entre las distintas comunidades autónomas, generando situaciones de mucha desigualdad entre la tributación en unas comunidades autónomas y otras. También creemos que desde el punto de vista jurídico es necesario mantener un IVA reducido sobre la electricidad, principalmente por temas distributivos, porque de esta manera se beneficia a las rentas más bajas, que son las que mayor esfuerzo tienen que hacer a la hora de pagar el recibo de la luz. También creemos que es necesario reformar el impuesto especial sobre la electricidad para que incorpore contenido ambiental, que ahora mismo no incorpora, opera como un recargo de carácter general sobre el precio de la luz. Y no sé si me dejo alguna medida porque son bastantes. La bajada del IVA. O sea, el impuesto, hemos tratado de proponer cosas que puedan ser realmente, ¿no? Porque claro, a mí lo que me sale de dentro es quítese el impuesto especial de la electricidad, pero jurídicamente no es posible, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo quitemos, pero ahora mismo ha bajado del 5,11 al 0,5%. Bueno, pues primero, o se diseña para que realmente atienda al consumo real y tenga una señal real sobre el consumo, o déjese al mínimo, desde luego. Y la otra cosa importante es si el gobierno, cuando ante un escenario de altísimos precios de electricidad, determinó quitar el impuesto del 7% de la producción de electricidad, bajar el IVA del 21 al 5% y el impuesto a la electricidad del 5,11 al 0,5%, es porque bajar los impuestos es bueno, ¿no? O sea, el propio gobierno lo admite. Bueno, nosotros lo que pedimos es que esa bajada de impuestos sea permanente, no sea transitoria, ¿no? Y que las cargas parafiscales del recibo de la luz salgan del recibo de la luz y vayan a los presupuestos generales del Estado. Esto estamos hablando de son más o menos unos 11.000, 12.000 millones de euros que hay que sacar del recibo de la luz y mandar a presupuestos generales del Estado, y el Estado debe reducir el gasto público en una cuantía similar, porque claro, si sacamos una parte del recibo de la luz y luego me subes los impuestos o te financias con deuda porque no vas a bajar tu cargo, no hemos arreglado nada. Tienes que reducir tu gasto público en una cuantía similar y que el IVA opere al tipo reducido de manera permanente, y con eso conseguimos bajar la factura de la luz pues casi a la mitad. Casi a la mitad. Yo siempre recuerdo cuando salen los representantes del gremio cultural pidiendo un IVA reducido para la cultura porque es bueno, dice, sí, yo estoy de acuerdo en que es bueno, pero es bueno para todos, no solo para la cultura. O sea, si es bueno para la cultura, es bueno para el que hace zapatos y también para el consumo de electricidad. Un IVA reducido es bueno para todos porque el dinero está mejor en manos de los ciudadanos que no en manos del Estado. Es más, nosotros editamos libros en la Fundación y el IVA del libro está en el 4%. Sí, es muy importante leer y a todos nos encanta y es muy importante que se produzcan libros, pero también es importante poder encender la luz en casa. Así que bueno, pues con esto quería concluir. No sé si hay algo específico adicional que quisierais añadir alguno de los dos. Sí, en mi caso, efectivamente, reseñar el tema de las bases imponibles del impuesto, de los impuestos indirectos que deberían excluir estos. Si no se excluyen de la tarifa eléctrica, que es en principio lo que nosotros consideramos que debería hacerse, en todo caso debería excluirse de la base imponible de los impuestos. ¿Manuel? No, yo creo que la gente puede consultar estas 16 propuestas que hacemos, que son unos ajustes, yo creo que duros, son unos ajustes duros, posibles y razonables para conseguir un precio
competitivo de la electricidad. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como decía Jancovici, y es muy importante porque estamos hablando de que el precio total de toda la electricidad, de todo el sistema eléctrico, solo fueron en el año 2021, 36.500 millones de euros, más o menos un 3% del PIB, ¿vale? Pero de ese 3% del PIB depende el 100% de creación del PIB en España. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Igual que Jancovici decía, mira, el cerebro solo es el 2% de la masa del cuerpo, pero de ese 2% depende el 100% del cuerpo. Con la energía pasa igual, es solo el 3% del PIB, pero el 100% de la creación de PIB depende de ese 3%. Entonces, la electricidad, hay muchos que dicen, y yo puedo estar de acuerdo, que en realidad la electricidad es muy barata, porque lo es, porque al final la base de todo tu bienestar te cuesta 3 euros al día. Pero la cuestión no es si 3 euros al día es barata, la cuestión es por qué hay que pagar 3 euros cuando podrías pagar 1,50. Esa es la cuestión. Al final, yo creo que los objetivos pueden resumirse en reducir la carga fiscal de la tarifa eléctrica para hacer el consumo de energía más asequible, y otro de los objetivos también es hacer la tarifa eléctrica más comprensible. Es decir, que el sistema tributario en la actualidad, en particular en este ámbito, es tan complejo que es muy difícil de entender para los ciudadanos. La mayoría de la gente no entiende la composición del precio de la luz. Y esto no es exclusivo, la complejidad de este sistema no es exclusivo en este ámbito, es en muchos otros. Entonces, una de las, todas nuestras propuestas, de hecho, una de las cosas que conseguirían es hacer un sistema mucho más sencillo y más transparente para los ciudadanos. Muy bien, pues Marta Martínez Zorita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por, en la parte que te toca, este magnífico informe. Insisto, Intervención Estatal y Pobreza Energética, disponible ya en el sitio web de la Fundación, fundalip.org. Manuel Fernández Ordóñez, muchísimas gracias también por tu participación en el informe, por acompañarnos esta tarde. Suerte con tu nuevo libro en Deusto, Nucleares sí, por favor. Y bueno, pues a todos los espectadores, muchas gracias por haber seguido este vídeo.